Buenas noches, compañeros de Psicología Virtual. Nosotros somos el grupo 4. Estamos integrados por Yesiret Calderón, Ariana Catalina Gómez, mi nombre es Juliet Serrano y Paola Vega. Vamos a hablar sobre los casos en la asignatura de psicobiología y psicofisiología. El caso 1 nos relata que la señora Sofía López, de 39 años, se dirige a una cita médica neurológica porque está presentando dificultad para realizar acciones de motricidad fina relacionadas con el trabajo y dificultad general con la coordinación, además de cambios en su temperamento como mal humor, aceleración en la ejecución de sus actividades, con arrebatos inesperados y problemas para expresarse. Características del caso, perdón, es una señora, una mujer de 39 años, tiene dificultad motricidad fina, dificultad de coordinación, cambios de temperatura, aceleración y arrebatos al ejecutar actividades, problemas de expresión y pues es una afección que la hemos determinado como motora, ya que es un padecimiento neurológico complejo que provoca movimientos involuntarios o anormales. Afecta la capacidad de controlar el movimiento. Según el Centro Médico ABC, nos dice que estaría afectado el sistema nervioso central, así como el sistema nervioso periférico. También digamos que los causantes serían las mutaciones que originan cuadros neurológicos, mutaciones en la proteína tau de microtubulos, enfermedades de los vasos sanguíneos que abastecen el cerebro, trastornos de la hipófisis, infecciones por bacterias, virus o hongos, y también podría ser causante el consumo de tabaco, drogas o inactividad física. El diagnóstico que podemos darle, según basado en lo que han dicho, y también en base a Mayo Clinic, es que Sofía presenta ataxia. La ataxia es el resultado de un daño en la parte del cerebro que controla la coordinación muscular, ¿sí? O las conexiones. Eso es en el cerebelo, acá en la parte de atrás. Entonces, esto hace que Sofía tenga movimientos fuertes voluntarios, como es la dificultad en el habla, la coordinación de las manos, o habilidades de motricidad fina como comer, escribir o sencillamente abotonarse la camisa. Bueno, ya estableciendo el diagnóstico, se establece que la patología que tiene Sofía es un trastorno neurológico llamado ataxia, ¿sí? Según Mayo Clinic, los síntomas y signos que presenta esta patología, principalmente la mala coordinación, ¿sí? Dificultad con tareas de motricidad fina como comer, cambios en el habla, ¿sí? Presentar movimientos involuntarios realizando estas actividades cotidianas, pérdida de equilibrio, dificultad de coordinación muscular y eh, dificultades dentro de las tareas de motricidad. Algunas técnicas para poder diagnosticar esta patología principalmente son la exploración neurológica, principalmente es como para estar centrada dentro de la exploración de los movimientos oculares, ¿sí? Y una resonancia magnética cerebral para comprobar la integridad o lesión que genere o tenga el cerebelo y cómo se encuentra su sistema nervioso central. Algunos tratamientos para esta patología podría, todo depende de su origen, ¿sí? La ataxia si también está, o sea, el tratamiento sería quirúrgico o quimioterapia, también sería terapia ocupacional como logopedia, ejercicios aeróbicos esenciales y principalmente la rehabilitación física para fortalecer los músculos y trabajar esa coordinación perdida. Vamos a hablar del caso 2. El caso 2 se presenta en un recién nacido que fue valorado por pediatría, donde encuentra signos y síntomas como inclinación de los ojos hacia abajo, bajo peso al nacer, orejas de implantación baja y llanto de maullido de gato. Las características del caso es un niño recién nacido que tiene una inclinación de ojos hacia abajo, orejas de implantación baja, llanto de maullido y bajo peso al nacer. Esta afectación se catalogó como genética, ya que es una anomalía que se presenta en el cromosoma número 5, el cual presenta una mutación al tener una pérdida o disminución de un brazo del cromosoma. Bueno, según el artículo Factores de riesgo en las enfermedades genéticas de la revista Cielo de Perú, según el patrón de herencia,
se podría producir por dominantes autosómicas ligadas al cromosoma 5, recesivas autosómicas ligadas al cromosoma 5 también, según material genético afectado por cromosómicas visibles en el microscopio, por ejemplo, las aneuploidías, duplicaciones de lecciones monogenéticas. Los factores asociados serían los antecedentes familiares, la consanguinidad, la edad de los padres o teratógenos. El diagnóstico que podemos darle al recién nacido y basado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, es que el recién nacido presenta el síndrome de Cri-du-Chat o el síndrome del maullido del gato. Esto resulta de la falta de una parte del cromosoma número 5. Se cree que la mayoría de los casos ocurre durante el desarrollo del óvulo o del espermatozoide. Y un pequeño de los casos ocurre cuando uno de los padres le transmite una forma reordenada y diferente del cromosoma a su hijo. Bueno, según el diagnóstico, sí, se establece que la patología que tiene el bebé es el síndrome de Cri-du-Chat, ¿sí? Según Blanca Galdo y Ramón Alvarenga, que son médicos pediatras y genetistas de la Universidad Nacional de Honduras, los síntomas y signos que presentan generalmente esta patología son el desarrollo, son retraso en el desarrollo intrauterino, bajo peso en el nacimiento, principalmente el llanto de tono alto, similar al mollido del gato, presentar bajo tono muscular y un síntoma muy principal sería la cardiopatía congénita. Las técnicas diagnósticas dentro de esta patología principalmente son los estudios citogenéticos, realizar un diagnóstico prenatal para detectar si el feto presenta microcefalia o dismorfias, también presentar un diagnóstico, o sea, un examen de amniocentesis a la madre y realizar un diagnóstico precoz para determinar cuáles son los métodos de prevención en torno a esta patología. Los tratamientos serían realizar la rehabilitación iniciada de manera temprana en la primera semana de nacimiento para ayudar en cualquier dificultad al tragar o succionar. También empezar fisioterapia, terapias de psicomotricidad y principalmente controles con neuropediatra. Bueno, vamos a hablar ahora del caso número 3, el cual nos plantea que es un hombre de 42 años que se dirige a su médico porque presenta una dificultad para escuchar a las personas. A la revisión se descubre que presenta dificultad para oír los susurros en el oído derecho y el oído izquierdo se encuentra en buenas condiciones. Posteriormente le hacen un examen del sistema vestibular conformado por el oído interno que da como resultado una posible normalidad y finalmente se le realiza una resonancia magnética donde encuentran una masa posterior amorfa ubicada en el lóbulo temporal derecho que está presionando y afectando el nervio auditivo. Las características del caso es un hombre de 42 años, tiene dificultad para escuchar en su oído derecho, realizan exámenes en el sistema vestibular, tiene una masa en el lóbulo temporal y presenta una afectación nerviosa auditiva. Esta afectación ha sido catalogada como sensitiva, ya que afecta la audición, en especial el oído, que hace parte del sistema sensitivo, en especial el sistema vestibular y a su vez los centros de audición al encontrar una masa en el lóbulo temporal. Según la revista de Psicología en Cáncer, nos dice que un tumor situado en el lóbulo temporal puede dar alteraciones emocionales y auditivas y también puede perjudicar el lenguaje o el equilibrio. La pérdida de audición por lo general se empeora progresivamente en meses o en años, aunque en pocos casos repentinamente, y ocurre solo de un lado o de forma más pronunciada en uno de los lados. Teniendo en cuenta lo anterior, y también basado en Mayo Clinic, podemos deducir que el diagnóstico es una neurofibromatosis tipo 2, que es de un origen de neuronas acústicos y puede asociarse a un problema con un gen del cromosoma 22. Por lo general, este gen produce una proteína supresora de tumores que ayuda a controlar el crecimiento de las células Schwann. Y esta cubre los nervios, como estamos viendo ahí en la imagen. El resultado es el desarrollo de tumores benignos que crecen lentamente en los dos oídos y esto puede provocar la pérdida auditiva.
y estos tumores crecen en el nervio que aporta la información de sonido y equilibrio desde el oído interno hasta el cerebro. Según el diagnóstico, la patología es una neurofibromatosis tipo 2. Basándonos en Mayo Clinic, los signos y síntomas principalmente son la pérdida auditiva, zumbidos en los oídos, equilibrios deficientes, presentar un rostro caído, problemas de visión o cataratas, las convulsiones y puede provocar más en otros nervios como los nervios espinales, craneales y ópticos. Las técnicas para diagnosticar esta patología principalmente son los exámenes oculares, ya que puede detectar los nódulos de Leach o cataratas, exámenes de audición y equilibrio, pruebas por imagen para detectar ya sean anomalías o tumores y presentar pruebas genéticas. El tratamiento para conllevar esta patología presentan los tratamientos quirúrgicos, radioterapia estereotáctica, restauración de la audición, ya cuando el paciente presenta pérdida total de la audición, cirugía para extraer los tumores y un tratamiento oncológico con analgésicos. Bueno, pues esto es toda la presentación sobre los casos expuestos en la fase 3. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a dejar estas diapositivas en las cuales están las bibliografías y referencias en las cuales fueron basadas el trabajo. Muchas gracias por todo.